¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, darles la bienvenida a esta, una de las mesas especiales del Visiones Sonoras 2021, el Visiones Sonoras 17. Es un placer para nosotros estar con estos invitados. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Rodrigo Castellanos, a Iracema de Andrade y a Nicolás Sotzis, no sé si lo pronuncié bien, pero sobre todo agradecerles muchísimo su presencia, su apoyo y a todos los que nos están viendo. Agradecerles también su participación en Visiones Sonoras y en las actividades del CEMAS. Esta mesa la va a coordinar y la diseñó nuestro querido amigo Pedro Bittencourt, que es viejo amigo del CEMAS también, saxofonista, estupendo músico y gran amigo que está por ahí en Río de Janeiro. Así que muchísimas gracias, Pedro, por estar con nosotros, por ayudar en este Visiones Sonoras con una perspectiva que estamos explorando desde lo que ha pasado en los últimos meses, en el último año y medio, en el arte, en la tecnología y por supuesto en el sonido, que es lo que nos convoca en Visiones Sonoras y en el CEMAS. Muchísimas gracias también como siempre, a todos los que nos apoyan en el festival, a la Fundación Telefónica, a los gobiernos federal y estatal de Michoacán y de México, y por supuesto a todo el personal del CEMAS, que sin ellos sería imposible hacer todas estas actividades. Entonces, pues muchísimas gracias, Pedro, muchísimas gracias, Nicolás, Iracema y Rodrigo, por estar con nosotros. Creemos que es una oportunidad de conversación que va a abrir muchos ámbitos interesantes. En Visiones Sonoras tenemos, por supuesto, el panel abierto de conversación, que ya conocerán todos los que nos escuchan, y además la idea de estos conversatorios es que sean el inicio de una especie de relación de conversaciones que se vayan actualizando sobre lo que está pasando con la tecnología, con la época post-pandemia, con la situación en cada uno de nuestros países. Así que el CEMAS no se quería quedar atrás en esto y esperamos que este Visiones Sonoras 17 les guste y que esta mesa sea tan interesante como la hemos planeado y como Pedro y los invitados tienen seguramente muchas cosas que decir, no dudo que así lo sea. Así que les agradezco muchísimo, bienvenidos y los dejo entonces con Pedro, el coordinador de la mesa, y nuestros tres invitados. Muchas gracias. Rodrigo, estimado y querido Rodrigo, muchas gracias a ti, muchas gracias a toda la equipe de CEMAS, a la equipe de Visiones Sonoras, un festival muy importante que tuve el gran gusto de participar más de una vez. Todo el apoyo, gracias también a Tonali por estar aquí coordinando también nuestra emisión. Agradecer más una vez a nuestros invitados de la mesa redonda, que va a ser una conversación justamente sobre nuevos caminos para la creatividad musical en la composición y en la performance colaborativa, especialmente en tiempos de COVID, de pandemia. En Brasil estamos cerca de 480.000 muertos. Ahora, enquanto estamos haciendo esta grabación acá, y yo quiero más una vez saludar y agradecer la presencia de Iracema de Andrade, directamente de Ciudad de México, Rodrigo Castellanos de Valdivia, en Chile, y Nicolás Zorzis, directamente de París, Francia. Bueno, la idea que vamos a tener una discusión. Yo invité a estos tres músicos estupendos, fantásticos, compositores, dos compositores y una instrumentista. La idea es justamente debater sobre cómo ser creativo en el siglo XXI y cómo ser creativo en este momento justo de pandemia que está tan con el isolamiento social. Toda la gente, yo con mis actividades también como profesor, músico, tuve que adaptarme. Sin olvidar de me presentar rápidamente, me voy a presentar, después presentar a cada uno de los invitados. Yo soy profesor de saxofón en UFRJ, la Universidad Federal de Río de Janeiro. Yo trabajo en los dos programas de posgrado, el PROMUS, que es mestrado profesional, y el PPGM, que es el mestrado y doctorado académico. Y también soy director fundador del Abstract Ensemble, que es un grupo de música contemporánea que en 2020 conmemoró 15 años de existencia. Bueno, teníamos hecho conciertos también por cuenta de la pandemia, los conciertos fueron postergados. Uno de ellos va a ser en diciembre de 2021. Bueno,
antes de pasar a nuestra mesa redonda, mesa virtual, me gustaría de presentar rápidamente los invitados. Primeramente, Iracema de Andrade, de Ciudad de México, que es una intérprete versátil, comprometida con las expresiones artísticas de su tiempo, conocida por su trabajo en torno a los repertorios que utilizan medios electroacústicos, visuales. La interdisciplina y la improvisación ha generado a lo largo de su trayectoria un importante número de obras para su instrumento. Su colaboración creativa con artistas de diferentes generaciones y disciplinas se ha combinado con actividades docentes, académicas y de investigación en los últimos años. Es doctora en interpretación musical con mención honorífica, título otorgado por la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en el campo del repertorio contemporáneo para violonchelo y medios electroacústicos. Desde 2000 se desempeña como profesora en la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Actualmente es investigadora del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical Carlos Chávez, concentrándose en los campos de la música contemporánea y los antecedentes de la música electroacústica en México. Y ahora, Rodrigo Castellanos. Rodrigo Castellanos es natural de Oaxaca, México, y actualmente vive en Valdivia, en Chile. La música de Rodrigo Castellanos transita entre las fronteras de la música de cámara mixta electroacústica, el arte sonoro y la improvisación. Ha participado en conciertos, performances y festivales internacionales en México, Chile, Alemania, Reino Unido, Argentina, Portugal, España, entre otros. Su experiencia artística incluye colaboraciones para danza contemporánea, videoarte, mapping, así como también obras de música popular. Realizó estudios en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes de México y un magíster en Artes, mención Composición Musical en la Universidad de Chile. Ha recibido diversos fondos y becas para la realización de obras fonográficas, residencias artísticas, estudios, giras y perfeccionamiento en el extranjero. Actualmente se desempeña como profesor en la Escuela de Artes Musicales y Sonoras de la Universidad Austral de Chile. Es director artístico del ciclo de música electroacústica que organiza esa misma escuela y dirige los proyectos de instalación sonora Metapoiesis y Biosfera del Fondart Nacional y Regional de Chile. Bueno, por último, Nicolas Tsortzis, nacido en Atenas y vive en París, Francia, desde 2002. Su música está caracterizada por una gran vivacidad, una polifonía musical y visual, por la incorporación orgánica de elementos extramusicales y la presencia controlada de la tecnología. Con muchos premios y conciertos por todo el mundo, Nicolas Tsortzis sigue un camino autónomo durante años, constantemente experimentando, cuestionando ideas y prácticas dominantes, mainstream, evitando pertenecer a cualquier escuela particular. Nicolas Tsortzis encuentra inspiración en sus lecturas filosóficas y políticas, Castoriadis, Delphi, Condilis, Rumsfeld, cultura pop, series de televisión, música rock, documentarios y también expertos en el surrealismo de 1920, los años 20. Bueno, si yo olvidé alguna cosa, este es un resumen de su trayectoria. Tendremos la oportunidad durante nuestra conversación, si quieren complementar sobre su formación. Bueno, podemos empezar a nuestro debate y la idea es realmente, por su trayectoria, empezar a hablar sobre qué caminos la creatividad musical puede tener
hoy, después de tanta experimentación, después de todas las vanguardias del siglo XX, qué nos espera en el siglo XXI? Y pensé en invitarles especialmente porque conozco eh, toda su determinación y experiencia en colaboraciones. En caso de Rodrigo y de Nicolás, colaboraciones con instrumentistas, sea por improvisación, sea por conociendo bien el instrumento, haciendo experimentos. Tuvimos la grande alegría de nos encontrarmos personalmente también, una cosa que no es posible ahora. Y Iracema igualmente, las decenas de colaboraciones con compositores. Eh, y la pregunta, ¿cómo trabajar? ¿Cómo hacen para mantenerse creativos trabajando con nuevos materiales y con nuevas interpretaciones o composiciones? General, la pregunta puede ser para cualquier uno para empezar. Nicolás, que está con el micro abierto. Dale. Ah, creo que la pregunta es siempre la misma, porque desde antes, desde siempre se dice que la música se encuentra en una crisis y la creatividad no es nunca una cosa fácil. Creo que lo más difícil hoy no es solo de ser creativo, es de escribir sabiendo que quizás la cosa o el concierto no se va a hacer. Eso fue para mí al principio de la pandemia una cosa extraña que, aunque estoy muy acostumbrado de pasar muchísimo tiempo solo a casa escribiendo, cuando empezó la pandemia no podía escribir. Y eso me sorprendió, muchísimo porque me pregunté por por qué es tan difícil ahora. Entonces, de todos modos, pasas tu vida como si fuera la cuarentena siempre. Pero, disculpe, tendrías encomiendas y tú no podrías escribir, no conseguías escribir. Sí. Al principio sí. En abril del año pasado tenía cosas que escribir, pero fue bloqueado completamente porque el hecho que no tenía la autorización de salir de casa, entonces que no salía de todos modos mucho de casa, pero el hecho que fue una interdicción de salir, eso fue muy difícil para mí. Y eso fue una sorpresa también. Después del primer mes, ok, empecé poco a poco a trabajar más y a tener más ideas y también buscar modos de incorporar la situación dentro de la música, de encontrar un poco de inspiración de lo que estamos viviendo, porque es una cosa que me gusta hacer de todos modos, de intentar incorporar la vida, o por lo menos mi vida, en lo que estoy haciendo. Pero es verdad que al principio para mí fue muy difícil y con otros colegas con quienes había hablado, ellos me dijeron la misma cosa. Que, entonces, en teoría podría ser lo mismo. Pasas mucho tiempo a casa escribiendo, no ves a nadie, sales un poquito para comprar cosas para comer y después regresas y continúas a trabajar. Pero no fue así. Y creo que... Porque tú hay una interdicción, tú no sí, puedes salir de casa, entonces cambia sí, todo su sí. pensamiento y todo. Para mí fue así, seguro. Después, la creatividad viene pensando a la gente para quien tienes que escribir, a los modos a los conjuntos, los instrumentos, o si hay electrónica, a la parte electrónica que tienes que hacer. Y creo que el trabajo es siempre lo mismo. Desde hace muchos años tienes que encontrar algo que decir y para mí
La composición es encontrar a ti mismo finalmente, es conocerte mejor y salir algo de ti mismo para darlo al mundo. Bien. Rodrigo, tú como compositor, te bloqueaste también al inicio de la pandemia. Cómo se pasa para ti? Hola, primero que nada, un saludo a todos, a Iracema también, que está para un placer estar con ustedes. Bueno, mira, en mi caso personal sí fue complejo, pero un poco por este cambio de lo que ha representado el tiempo, ¿no? Y el uso del espacio. Con la pandemia, bueno, vinieron a modificarse todas las estructuras convencionales que uno venía desarrollando imagínate, por tanto tiempo, estar yendo a un espacio laboral, desarrollar tus clases, y de repente eso se acaba y se transforma en virtual, en un medio que habíamos explorado poco, por lo menos de manera personal, en este ámbito de la educación musical, y todo eso vino a trastocar para mí, digamos, la estructura del manejo del tiempo, porque se me disparó exponencialmente, digamos, mi trabajo, y eso implicó, obviamente, que yo tuviese que ir aprendiendo en el camino a adaptarme, y coincido con Nicolás en el sentido de que, bueno, la creatividad no es fácil, y cuando tus tiempos están tan limitados, es bien difícil poder dedicar a la parte creativa, porque la creatividad requiere tiempo, y la creatividad es como un ejercicio constante que hay que estar entrenando y adiestrando y retroalimentando, alimentando de distintas fuentes, explorando, experimentando, y eso creo que para mí ha sido lo más complejo en esta situación de pandemia. Obviamente que inicialmente, pero después hubo que encontrarse los espacios, Pedro, y yo creo que también esto de alguna manera nos obligó a comprender un poco la estructura también, una estructura nueva de convivencia, de relaciones humanas, Un que nuevo en el fondo espacio-tiempo, un nuevo espacio-tiempo de exactamente. cierta manera, nuevas relaciones, conexiones internacionales también. No sé, ¿cómo te pasó? Sí, claro, o sea, fue toda esa nueva aventura de aprender y de sacarle provecho a esas cosas nuevas también. También coincido que en el fondo uno creativamente se alimenta, se retroalimenta de su propia interpretación de la realidad, ¿no? Y en ese sentido, bueno, a raíz de la pandemia también hubo una explosión de información tremenda, porque comenzaron a establecerse, claro, empezó a crecer la oferta interactiva, empezamos a conectarnos nuevamente en espacios virtuales que antes eran físicos. Visiones Sonoras, por ejemplo, era un espacio en donde confluían personajes, compositores, intérpretes de todos lados del mundo, pero antes de eso no teníamos esta costumbre de hacer este ejercicio que estamos haciendo hoy, que para mí es muy productivo y prometedor también, ¿no? Porque ha permitido también traspasar esa brecha del espacio, ¿no? Para conectarnos de manera virtual, y que más allá de que tiene sus limitaciones, obviamente, como lo sabemos, principalmente cuando se trata de interactuar y echar a andar proyectos nuevos, bueno, pues tiene la ventaja de que se pueden tejer estas redes y puede crecer también el flujo de información y de interacción. Es más complejo, pero en el fondo también te permite que digamos, tus propuestas o las interacciones que estableces también tengan una resonancia y una repercusión mayor a la que quizás tenían antes, ¿no? Que estaba limitada a un espacio, ahora está en el espacio virtual, en la red, y eso permite también que muchas más personas nos conectemos y nos acerquemos al trabajo colaborativo. Y además eso también permite que, digamos, que la creatividad comience, digamos, a aflorar de otra manera, y tengamos que ser creativos para encontrar soluciones a través de estos nuevos continentes que tú decías, ¿no? Que son nuestros espacios, nuestras casas. En el caso mío, que vivo en Valdivia, que es una ciudad maravillosa, con mucha naturaleza, bueno, yo puedo abrir la puerta y estoy en el bosque. Entonces, eso también me permite tener una conexión también directa con la naturaleza, algo que se había perdido también, que creo que es importante, sobre todo para quienes estamos creando, ¿no? Y bueno, y el sentido de la Claro. colaboración, obviamente hay que darle seguimiento, hay que darle continuidad a pesar de que tengamos estas limitaciones. Así que bueno, estamos todavía en un proceso de aprendizaje, porque fue un cambio muy, muy abrupto, muy rápido, que nos agarró
un poco mal parados, ¿no? Entonces, recién estamos como entendiendo todo lo que está pasando, creo yo, pero también puede ser productivo todo esto, ¿no? Para nuestra labor como artistas, como creativos, como gestores de las artes, la cultura de las artes musicales y sonoras. Seguramente con tantas restricciones, es un desafío, un verdadero desafío a la creatividad que hacer, porque como dices tú y Nicolás, la creatividad no es algo fácil. Entonces, por esto creo que el tema de la colaboración de las redes, de fortalecer las redes de relación entre instrumentistas, compositores, también se puede llegar a... Claro que es difícil la época que estamos pasando todo, pero la creatividad no es algo que, assim, ahora tengo que ser creativo. ¡Pum! Yo voy a ser creativo en este instante. Es algo que se trabaja, que se elabora. Y quiero preguntar y pasar la pregunta a los comentarios de Iracema de Andrade y para los instrumentistas también, Iracema. ¿Cómo se pasó este periodo? ¿Cómo tú tienes una dinámica muy cercana de compositores, de ensayos, de experimentos? ¿Cómo se pasó para ti este periodo de la pandemia en relación a tus colaboraciones musicales y también pedagógicas y proyectos pedagógicos? Primero que nada, muchas gracias, Pedro, por la invitación para participar en esta mesa redonda. Y coincido con los colegas, yo creo que la pandemia y el consecuente confinamiento nos tomó por sorpresa, aunque como músicos pasemos gran parte del tiempo trabajando en la casa, pero el hecho de no tener movilidad, que es una parte de nuestro trabajo también, los conciertos presenciales, las clases, las conferencias, los talleres, cursos, viajes, de pronto todo eso se suspendió. Fue algo asustador, ¿no? Para nuestra práctica, pues está arraigada desde siempre, ¿no? Esta interacción presencial. Y tuvimos que ser creativos, como comentaba Rodrigo, hubo una explosión de eventos virtuales con consecuencias positivas, pero también negativas, y tuvimos que ser creativos a fuerzas, como bien mencionaba también Nicolás, tuvimos que encontrar salidas para seguir produciendo, ¿no? Artísticamente. Yo creo que este desafío nos empujó a entender nuevas posibilidades dentro de nuestro quehacer artístico, no solamente las clases virtuales, las interacciones virtuales como estamos teniendo ahora, pero la búsqueda por nuevos formatos para dar salida a nuestras creaciones, ¿no? Y creo que las limitantes, la reflexión, la crítica de estos productos, de los resultados también ha ayudado a refinar quizás estéticamente, tecnológicamente estas obras de arte o los formatos mismos, ¿no? Como les estamos dando esta finalización de este producto artístico. Me acuerdo que al principio de la pandemia, en 2020, creo que en septiembre, me pidieron que enviara una obra para un ciclo de conciertos. Y tuve que hacer una especie de interpretación en mi casa con recursos tecnológicos muy limitados para una obra mixta, con soporte visual además, con pequeñas cámaras de celular, la cámara de una máquina fotográfica, una cámara fotográfica, una Tascam, la salida en directo de mi pedalera, estaba con mi cello eléctrico y me puse a buscar soluciones para eso, y el soporte visual tuvo que entrar dentro de esta grabación editado como un videoclip. Entonces, la obra que inicialmente estaba pensada como una obra mixta, presencial, con una proyección de video, de pronto tomó este nuevo formato, ¿no? Que tuvo una cierta edición y nos ha llevado, las personas que estuvimos involucradas en eso, a pensar un poco más allá nuestra práctica presencial para darle
una salida en este espacio virtual, ¿no? En el Y cine con muchas adaptaciones también tuve que adaptar enormemente, imagino. Así es. Entonces yo creo que todo el contexto ha sido muy desafiante, ha sido un reto, pero a la vez la creatividad siempre ha estado presente, no solo en los procesos de creación musical, pero también en los procesos de entrega, ¿no? De nuestro trabajo. Perfecto. Y la creatividad pasa por la experimentación. Entonces, me gustaría lanzar la cuestión cómo experimentar los materiales musicales, visuales, los productos. Claro, hay un otro componente que imaginen esta pandemia 25, 30 años atrás, sin internet, sin toda la comunicación, sería mucho peor. Entonces, sí, por un lado, el mismo problema que encontramos nosotros, así, los estudiantes de instrumento, los estudiantes están teniendo que producir, que hacer grabaciones con celulares, con equipamientos low-tech. Entonces, sabemos cómo la Internet también permite una democratización, un acceso muy fácil, pero con una calidad técnica baja, con el audio grabado de cualquier manera. Entonces, ¿qué nueva creatividad podemos pensar? ¿Qué nuevas maneras de hacer música de forma colaborativa? Eh, y si tienen experiencias con esto, y si no, ¿cómo están ustedes experimentando, cómo están ustedes produciendo a la música pensando para el post-pandemia, para lo que viene después? En diversos formatos, en diversas disposiciones. ¿Cómo se pasa, Nicolás, para ti? Yo en este tiempo todos los encargos que tengo son para obras instrumentales. Sin electrónica. En este tiempo, no, tenía una casi instalación que hice hace 2 semanas en Francia con una fotógrafa, pero yo hice la parte electrónica y la fotógrafa tenía ¿cómo se dice? Una proyección de fotografías suyas y ella también estaba leyendo textos suyos y yo estaba manipulando su voz en tiempo real con la electrónica. Entonces tenía 3 niveles de actividad. ¿Pero va a ser por internet o va a ser presencial después, más tarde? Es para más tarde. Lo presentamos en una residencia en Normandía, pero eso podría ser presentado por internet muy fácil porque la parte electrónica solo fue una estéreo, entonces se podría hacer y lo hemos pensado solo para 2, máximo 4 altavoces para que podría ser presentado más fácilmente, pero si imaginas más cosas es más difícil presentarlo y si necesitas 8 o 16 después es muy, muy difícil. Pero estos 18 últimos meses sobre todo tenía que escribir música instrumental para conciertos que tenían que tener lugar, pero se van a hacer después de la pandemia, después de septiembre, de todos modos. Entonces, para esta parte, la parte compositiva, acústica, digamos, no cambia tanto. Para mí no cambió tanto porque aunque no se tocó, sé que se va a tocar que en una situación de concierto normal, tradicional, digamos. De este punto de vista no cambia tanto y también del punto de vista económico, también para un compositor creo que no cambia tanto porque los compositores siempre estamos trabajando para el futuro. Estamos escribiendo hoy para que una pieza se haga en un año y medio, y también nos pagan para después. Lo que fue muy difícil, y lo sé porque tengo muchos amigos instrumentistas, para ellos la nueva realidad económica fue casi un desastre. Porque se paró todo se paró, no hay conciertos, sí. bueno, Sí. sin perspectiva exacta de cuándo va a volver.
Exacto. Y eso, sobre todo para los instrumentistas que viven de los conciertos, eso fue muy, muy difícil, porque de repente no tenían con qué vivir. Y hay gente que se metió a trabajar, a hacer otra cosa porque tenía que sobrevivir. Y para mí lo que podría ser peligroso, digamos, para el futuro, es que la gente se acostumbre al concierto virtual, que es muy fácil porque lo escuchas a casa, con, ¿cómo se llama estos? Los audífonos. Sí, sí, y lo escuchas y estás bien y no necesitas tomar el metro para ir al concierto, porque la música viene a casa. Eso podría ser muy peligroso para el espectáculo vivo en el futuro, porque si la gente piensa que primero la música o el espectáculo vivo en general es gratis, entonces no necesita pagar para verlo, y muchos músicos tenían que, para ellos mismos, de presentar su trabajo en YouTube o en otras plataformas, de hacer conciertos para quedarse activos, y para tener una razón para trabajar, y para que no la gente les olvide. Eso podría ser un problema. Eso podría ser un problema, que si la gente se dice que no necesito pagar para música porque hay música, no voy a ir al concierto porque lo van a subir en YouTube. Y ahora Bueno, creo que más... Sí, sí, disculpe, continúa, después hablo. Y creo que ahora casi todos los conciertos estarán no solamente grabados para el sonido, pero también con vídeo. Tenía una creación hace 2 semanas aquí en París, en un concierto sin público, que va a ser cargado en YouTube en 10 días. Y fue una experiencia muy extraña de tener un concierto sin público. Ok, la música contemporánea no tiene 3.000 personas. Tiene, sí, depende. En Visiones Sonoras los conciertos siempre fueron lotados de gente, ¿ah? Cool. Pero había gente, o había la posibilidad de gente. Esta vez fue un concierto casi privado y para YouTube. Cambia mismo la acústica de la sala, se va a cambiar sin el público también. También. Y eso para mí es lo que me da miedo un poco, es que la gente se acostumbre a los conciertos virtuales y que no ve por qué ir a la sala de conciertos, por qué ir a encontrar los instrumentistas, las instrumentistas que tocan, y que quizás este gusto para el espectáculo vivo quizás se pierde poco a poco. Pero es solo un miedo mío. Cuando pones un concierto en línea en formato virtual, simplemente como lo que mencionaba Nicolás, que es una grabación en un teatro con los músicos en el escenario sin el público, es simplemente la copia online de algo que estaríamos haciendo offline, de una música instrumental. Pero para nosotros que nos especializamos en el campo de creación musical con nuevas tecnologías electrónicas, en que el sonido mismo muchas veces es la materia básica del proceso de experimentación, por ejemplo, en un sistema multicanal, con la espacialización del sonido dentro de un espacio arquitectónico en el cual no escuchas solamente con los oídos, escuchas con todo tu cuerpo, con tu piel, con tus vísceras, con los huesos. Está el input visual también. En un formato virtual, en el ciberespacio, eso pierde su significado, porque cuando usamos audífonos y idealmente, aún si tuvieras un sistema de sonido multicanal en tu casa, eso está mucho por encima
del escucha promedio. La mayoría de la gente no tiene sistema multicanal en sus casas para escuchar estos performances. Entonces aquí tenemos un punto de inflexión, históricamente hablando, en nuestra práctica como músicos e intérpretes electroacústicos. Yo trabajo con un cello eléctrico multicanal que en el formato virtual pierde absolutamente todo su significado. Entonces tenemos que ver cómo se plantea la realidad, las demandas de nuestro público, porque no podemos descartar este otro lado, ¿no? De la gente que aprecia, que viene a los conciertos, cómo va a ser este cambio de comportamiento y expectativa de su parte. Yo creo que aquí no cabe un juicio de valor, decir, es mejor escuchar así o es mejor escuchar de tal manera. Obviamente, desde el punto de vista tecnológico, nosotros tenemos nuestros referentes, ¿no? De cómo se escucha y la calidad del sonido, pero finalmente el que está del otro lado va a decidir cómo quiere recibir estas obras de arte. Y creo que sobre eso no tenemos ningún control. Simplemente fluir con este cambio histórico que estamos viviendo y todavía no podemos medir sus consecuencias. Perfecto. Rodrigo, ¿quiere comentar? No, muy importante lo que acaba de mencionar, bueno, lo que mencionó Nicolás y ahora Iracema me parece que es muy relevante porque a lo que contaba Iracema, este cambio tan drástico de formato de concierto, también, bueno, viene además, sumado a eso está el cambio drástico del formato de compresión que nos ofrecen las plataformas, lo cual además deteriora ya en un buen porcentaje la calidad del propio sonido, más perderse de toda esa experiencia del espacio que decía Iracema, de la performance, en el caso de la música electroacústica, ese formato multicanal, que es en realidad la parte más interesante y es la que, como yo mencionaba al principio, se extraña y se perdió, ¿no? Es uno de los grandes problemas que ha traído la pandemia, nuestro cambio en el sentido de la audición, ¿no? De cómo estamos recepcionando ahora estos conciertos virtuales. Ya hay una pérdida también de esta interacción humana con los músicos, ver a los músicos en escena, tener el violonchelo, el piano a 3, 4 metros, poder escuchar Claro. también la riqueza acústica del espacio ha sido tremendo, ¿no? Y no solamente, tú vas al concierto para encontrar a la gente, a tomar un café o una cerveza después de toda la sociabilidad que está ahí compartida. Claro, bueno, todo eso también completamente se acabó, ¿no? Y bueno, y justamente también el problema, sumado a eso, es que como hay mucha oferta también, uno tiende como a correr de una sala a otra y tiende también a insertarse en un vértigo también que también es complicado, porque como decía también Nicolás, antes tomabas el metro para ir al concierto, volver, ahora cambias de sala, vas por un café, vas al baño, vuelves, y también ese vértigo también de información en el fondo también siento que ha sido contraproducente para esa magia, para esa expectativa que tenía el concierto antes, ¿no? De tener que tomar el metro, ir leyendo un libro, pensando en lo que vas a escuchar, toda esa forma también de expectativa que teníamos como auditores y también como compositores, de bueno, cuánta gente va a venir, qué tal va a tocar mi obra, este intérprete, cómo va a estar la electrónica, eso también ha modificado todo y ahí yo también quiero retomar la parte que mencionaba Iracema sobre el refinamiento también de estos procesos ya de producción, ¿no? En donde también sigue uno ejercitando la creatividad de alguna forma para intentar entregar lo mejor posible en estos formatos digitales ese producto artístico final, ¿no? Yo creo que en el fondo, bueno, eso viene siendo como un nuevo desafío también, porque se pierde todo esto que se acaba de comentar, pero bueno, también uno tiene que activarse creativamente para poder entregar de la mejor manera posible un producto artístico, una obra artística, para que también sea valorada y apreciada. Y ahí yo coincido con Iracema que hay que echar a andar la creatividad al máximo para poder tomar elementos que quizás antes no habíamos tenido conscientes en términos de su potencial y que ahora incluso el celular nos está sirviendo bastante para hacer todo esto, ¿no? Entonces, bueno, tiene sus pros y sus contras, creo yo, pero bueno, esperemos que esto en algún minuto pueda transformarse, pueda volver de alguna medida a esa relación
esa interacción cercana que teníamos antes, ¿no? Por supuesto, sí, sí. ¿Y no les parece que se pueda encontrar o investigar un modelo híbrido? Porque, claro, seguramente un concierto en vivo, la performance, estar ahí, hacer parte, compartir el tiempo y el espacio con el público, es completamente diferente de estar en su casa, porque tienes que estar en tu casa por cuenta de la pandemia. Y bueno, es como puede ser un desafío para la creatividad de los programadores de las salas de concierto y de los proyectos culturales, porque claro que con la pandemia, toda la gente, esto ya hace un tiempo, no es por la pandemia, toda la gente quiere escuchar música sin pagar. El fenómeno de la música sin pagar ya viene de antes, ya no tenemos más CD. ¿Quién tiene CD player en la casa? Escuchamos todo online y todo. Bueno, es un poco cada vez más raro tener los soportes con los discos y la música en su casa. Y se escucha todo en internet y todo está muy disponible. Pero si quieres escuchar una música en 5.1, tiene que tener un aparato más especializado. Y esto cuando vas a una sala de concierto preparada con multipista, multitrack y tienes muchas bocinas, muchos parlantes en vuelta, esto cambia completamente la experiencia. Entonces tú puedes tener el concierto presencial transmitido en vivo o grabado y después difuso. Puede colocar una parte online y tiene que tener algo de muy especial en la performance en vivo para que la gente quiera hacer parte de esto. Y por supuesto, y creo que los festivales de música, Visiones Sonoras y muchos otros, como tenemos grandes festivales de Brasil y de otros países también, lo van a tener que llevar en cuenta esto, porque efectivamente la gente quiere tener en el confort de su casa acceso a este festival, a esta música sin pagar, pero si se va a tomar el metro, se va a tomar su coche para ir al concierto, hay que ser algo de muy atractivo para que quiera pagar voluntariamente. No, yo quiero pagar por esto, yo quiero ser parte de este evento. Y creo que nosotros como creadores musicales, como compositores, instrumentistas, podemos también pensar en qué música hacer que se va a poder tocar en vivo en la performance y que se va a pasar bien en internet. Ahí está una cuestión también, y como por ejemplo, Castellano, trabajaste bastante también con improvisación, con electrónica en vivo, tomando decisiones en directo. ¿Qué, qué adaptaciones te parecen posibles para este mundo, para un posible concierto multipista y que tenga una difusión en directo? ¿Pensaste en diferentes formatos de composición o de colaboraciones con instrumentistas para hacer nuevos formatos, nuevos formatos de recepción para el público? Bueno, como lo habías también comentado, Iracema, yo creo que nosotros no tenemos el control de eso, porque finalmente no todas las personas tienen la posibilidad de tener digamos, un equipamiento especializado para poder, digamos, disfrutar. Además que tampoco aún no existen esos formatos que se puedan trasladar vía streaming o vía internet que permitan el multicanal, ¿no? Que tú Sí, sí, recibas sí, la señal pero Rodrigo, pero justamente por internet el streaming ser tan restrito, si la riqueza del en vivo, del octofónico, digamos, ¿cómo pensar algo que pueda funcionar en un octofónico y se pueda funcionar en un estéreo por streaming y tan corto? ¿Qué consecuencias para la música esto va a tener? O sea, eso creo que es tremendo porque, o sea, hay algunos formatos, por lo que yo tengo entendido, está esto del Ambisonics, un par de, digamos, de dispositivos nuevos que permiten poder escuchar en un estéreo un poco más enriquecido, digamos, ¿no? Con puntos de audición más definidos, pero yo creo que es una fase en la que hay que experimentar todavía mucho, o sea, y lo importante, creo yo, es colaborar con más personas
puedan generar ideas nuevas también. Por ejemplo, yo ahora estamos en un proceso de creación de 2 instalaciones sonoras que me adjudiqué con 2 fondos aquí en Chile, y justamente estamos trabajando con gente que está en Inglaterra, que están en Santiago, en España, intentando encontrar una solución justamente para ver cómo vamos a poder realizar esta experiencia que era en un espacio determinado, con sonido multicanal, con interacción corporal, cómo la podemos trasladar ahora a un formato virtual, ¿no? Y ese está siendo el desafío más grande que tenemos, porque en el fondo, ¿cómo vamos a poder realizar esta interacción cuerpo, música, porque son 2 instalaciones que implican el movimiento corporal del público asistente para activar distintos sonidos de la instalación, y estamos diseñando junto con todo el equipo dispositivos que permitan que esto pueda ser posible con las cámaras del celular o con las cámaras de la computadora. Entonces ahí hay un trabajo tremendo de investigación y de experimentación que aún no tenemos un resultado preciso porque estamos recién, digamos, estableciendo las primeras pautas de trabajo, pero yo creo que, como te comento, Pedro, yo creo que es un campo que está aún por descubrirse. No, hay mucho que reflexionar y trabajar y mucho que experimentar para poder saber qué alcances podemos tener para evitar también que estos formatos sigan deteriorándose en este traspaso del concierto presencial pero sin público versus lo que está recepcionando el público. Es decir, este proceso de mediación entre esos dos elementos, ¿no? El performático y la recepción. ¿Cómo se resuelve? Es una pregunta muy compleja de responder. Creo que va a demorar un poco en encontrar estas respuestas, ¿no? Seguramente es una cuestión sin respuesta, né? Unanswered question. E como o Nicolás havia dito, um concerto sem público é algo completamente distinto. Então, tu estás falando de instalação sonora que depende da interação do público também con nuevos formatos. Nicolás. Es muy interesante lo que dice toda la gente. Lo que quiero decir es que, y no sé si es una posición conservadora, pero a mí me da miedo toda esta situación porque lo que dijiste tú, Pedro, que tenemos que pensar, cuando estábamos preparando un concierto antes, solo pensamos al concierto y punto. Ahora tenemos que pensar no solo a preparar un buen concierto, pero a preparar también un buen video para YouTube para que esta cosa pueda funcionar no solo de la manera del presencial, pero también como virtual. Entonces tenemos que pensar a una realización video, casi una mise en scène cinematográfica, para que sea interesante, porque cuando tienes un concierto no vas a poner solo una cámara todo el tiempo, porque visualmente eso es aburrido. Entonces tienes que pensar tienes que tener otra gente, cameraman y todo eso, ingenieros de sonido y todo. Entonces tenemos que hacer 2 trabajos solo para hacer un concierto. No solo hacer el concierto, pero también grabar el concierto y hacer el mixaje y todo eso. Entonces, la situación pide a los músicos y a los artistas en general de trabajar mucho más, pero con lo mismo dinero. Y eso es peligroso porque si pensamos, si seguimos pensando que, ok, vamos a hacer el concierto, pero finalmente lo que dejamos en Internet es mucho más importante para el futuro, porque el concierto se hace una vez. Se termina allí, ya está. Ya está. Los que fueron acá pueden pensarlo, pueden imaginarlo, lo tienen en su cabeza, pero es así. Ahora que no solo se hace, pero se queda en Internet. Por ejemplo, una mala interpretación grabada en YouTube es para la eternidad, por ejemplo. Y eso creo que es muy peligroso si nos metemos a pensar que, ok, que hagamos un buen concierto, pero que también es casi más importante
grabarlo bien, hacer el mixaje y ponerlo y hacer un buen video para YouTube, porque eso estará más importante como presencia que el concierto mismo. Mira, me acuerdo de los turistas acá en Río cuando están en la playa y se sacan fotos en la playa y yo pienso, ok, estás sacando una foto en la playa para mostrar a la gente, pero el momento de estar allí, de aprovechar, no disfrutas la no playa disfrutas de porque, la misma manera, quieren mostrar que estás en la playa, pero tú no estás exacto, 100% allí. exacto. Y entonces eso que me da miedo en general, viendo también la situación económica con la cultura en Europa, por ejemplo, me imagino que es la misma en todo el mundo. Hay cada Puede vez... ser mucho peor también, ¿no? Si en Europa está tan mal, Exacto. Exacto. Entonces, cuando sabemos que el poder en general no le interesa la cultura y sobre todo no le interesa la cultura contemporánea, la cultura experimental, la práctica artística que busca innovar, no les interesa eso. Entonces, eh, temo que si nos metemos a pensar sobre todo cómo hacer algo atractivo para la persona que no vino al concierto, eso quizás puede ser peligroso, porque la tecnología va a avanzar. Es seguro que en unos años Ambisonic será mucho más desarrollado y que casi también Zoom podría hacer el estéreo. Yo me di cuenta este año que estaba enseñando que cuando estaba tocando algo de la computadora, los alumnos no escuchan el estéreo. Que todo es un doble mono, que el trabajo con el espacio no se entiende. Estoy seguro que en unos años la tecnología va a desarrollarse y eso va a ser hecho sin problema. Y la tecnología es seguro que va a avanzar, pero si nos metemos a trabajar solo para la gente enfrente a una computadora, creo que eso podría ser muy peligroso para el espectáculo vivo. Que, sí, Yo Ajá, creo que, Rodrigo quiere. yo quiero, claro, un poco, digamos, contrastar esta idea. Bueno, yo coincido bastante con Nicolás. El tema es que estamos ante un escenario muy incierto. No sabemos, digamos, si justamente vamos a volver en algún momento a un formato tradicional como antiguamente era. Y por eso yo señalo que justamente lo importante para que no existan estas cargas solamente para el propio artista, el compositor, que tenga que encargarse de todo esto, si bien sabemos que el compositor es gestor, tiene que hacer todo, tiene que hacer edición, montaje, un montón de cosas. Creo yo que el camino, mientras estemos en estas condiciones de confinamiento, es la colaboración, sin duda. Y la colaboración y tejer redes, porque de otra manera, claro, yo coincido que es peligroso, pero si no generamos los espacios para ir, digamos, de alguna manera resolviendo estos problemas que nos impone la pandemia, es aún más complejo, ¿no? Como que quedarse un poco esperando a que regrese la normalidad. Entonces me parece que ahí también es responsabilidad nuestra tener que justamente reinventarnos y ahí viene la inventiva creativa también, ¿no? Entonces, o sea, se dice fácil, pero es complejo desarrollar todo esto porque obviamente que estamos en una fase, como decía, de experimentar y ver cuáles van a ser las estrategias y digamos, los caminos a seguir para poder resolver mientras esté la pandemia, ¿no? Obviamente que si volvemos al formato presencial paulatinamente, no sabemos cuánto tiempo eso pueda llevar, si no es que aparece otra pandemia el próximo año, bueno, va a ser complicado. Entonces, ahí quedaría una pregunta, ¿no? ¿Cómo reaccionamos, ¿no? Ante todo esto? Siendo que yo encuentro toda la razón a lo que se ha comentado acá, ¿no? Pero esa sería para mí la pregunta abierta. Yo quisiera dar seguimiento a lo que comentaba Pedro inicialmente con respecto a estas prácticas y los soportes. Yo creo que
la apropiación de los medios tecnológicos siempre ha cambiado nuestro quehacer, ¿no? Como música, al momento que se implementa la escritura musical, el papel y el lápiz van a cambiar la historia de la música occidental, así como el aparecimiento de los recursos electrónicos, ¿no? La grabación y consecuentemente el surgimiento de la música electrónica concreta. Hoy tenemos la música electroacústica y estos medios tecnológicos han estado aquí en las últimas décadas, pero siento que el punto de inflexión en la práctica musical, especialmente en el trabajo escénico, ha sido empujado, ¿no?, por el contexto de la pandemia, pero ya estaba ahí de alguna manera. No creo que generar materiales para YouTube o el live streaming o hasta mismo el concierto telemático cambie nuestra práctica. Todo eso estaba ya de alguna manera y fue una solución temporal, fue un paliativo para este contexto. Y dentro de todo eso, yo creo que aquí hay una brecha para explorar, más que un punto de inflexión. Quizás estamos viviendo un cambio de paradigma. Todavía no tenemos el espacio, el distanciamiento histórico, cronológico, para entender exactamente la dimensión de este cambio. Lo hablo porque ya no me interesa hacer un nuevo videoclip para colgarlo en cualquier red social o espacio virtual. Yo creo que para mí me interesa más explorar el ciberespacio como espacio escénico, con las limitaciones que tiene de sonido, con la ausencia de público. Me interesa, por ejemplo, buscar la tridimensionalidad dentro de lo que la tecnología permite en este momento para compartir algo quizás mucho más en consonancia con el net art, una especie de net sound art, y está cambiando nuestra práctica. Quizás no van a desaparecer los conciertos presenciales porque ya empezamos a tener vacunas. Se va a terminar esta pandemia en algún momento y van a surgir otras. Y la tecnología también va a seguir avanzando, como menciona Nicolás, y perfeccionándose. Quizás lo que va a cambiar son las interacciones con los productos artísticos, quizás las formas mismas de producir el arte, con ausencia de público, quizás con ausencia de intérprete, quizás cada quien produciendo, creando en tiempo real a través de medios tecnológicos su propia experiencia estética, ¿no? Estamos aquí en quizás una distopia musical, no sabemos. Y creo que esta nostalgia, ¿no?, de tratar de agarrarnos a este pasado, a estas prácticas que no van a desaparecer. Hoy todavía tenemos ópera, tenemos las prácticas musicales históricamente informadas, todavía hay gente que trabaja música electroacústica con dispositivos analógicos, hay todo un revival y todas estas estéticas conviven de manera simultánea, paralela, muchas veces hay encuentros, pero aquí se está gestando algo nuevo y quizás estamos un poco encerrados en nuestras cajitas, condicionadas por nuestra formación profesional, nuestra práctica artística misma, que no nos permite ver un poco más allá de lo que nos está indicando este cambio, ¿no? Ver de afuera, con otro punto de vista, quiere decir. Exactamente. Hay nuevas generaciones que están proponiendo cosas muy interesantes, muy vinculados con las tecnologías de los videojuegos, las interacciones virtuales en tiempo real, de sonido e imagen. No puedo ver qué va a pasar después, pero tengo la intuición y me atrae muchísimo pensar mi práctica musical por ahí, ¿no? Aunque también está entredicho la presencia del cuerpo, como comentaba Rodrigo, yo también he buscado otras formas, otros grupos que están trabajando con el tema, pero quizás también llegamos al punto de que se va a prescindir de la presencia del cuerpo, no sabemos. Sí, justo por eso decía que estamos en una fase de experimentación tremenda, ¿no? Y de interacción, intentando justamente
llegar a trazar diferentes caminos como los que mencionas, Iracema. Yo le encuentro todo el sentido, pero esto se está recién cocinando, como se dice, ¿no? Creo que hay para mucho, pero por otro lado también hay temas que son hasta ahora irresolubles por el tema también de la recepción, ¿no? O sea, imagínate la gente que por un celular quiere conectarse a un concierto, es como complicado también, ¿no? Entonces, hay un tema que va a llevar, yo creo, un tiempo determinado a resolverse, pero sí, para mí es como, no me atrevería a decir que este escenario va a cambiar y también considero que hay que adaptarse, hay que innovar en ese sentido. Entonces, Ya, sí, sí. Bueno, vamos a necesitar tiempo para saber lo que va a pasar. Estamos en un momento como de experimentación con todo lo que está pasando. Y, por supuesto, nuestro tiempo está llegando al final aquí de nuestra mesa redonda. Entonces, me gustaría invitar a Rodrigo Sigal a volver a nuestra sesión. Rodrigo, más una vez, muchas gracias a ti, a CEMAS y a Visiones Sonoras por la invitación. Al contrario, Pedro, estuvimos aquí muy pendientes escuchando las reflexiones de todos y además es algo que, pues claramente para la gran mayoría de nuestros estudiantes, artistas, intérpretes y la gente que está vinculada con el centro, con Visiones Sonoras y con las actividades que hacemos, pues han sido, digamos, asuntos muy relevantes porque es lo que nos preocupa y además a mí me pareció muy interesante como un poco, no solamente la experiencia desde ustedes que son... que están, digamos, trabajando, que son los que hacen este tipo de actividades, sino además cómo ha cambiado el entorno, o sea, desde la incertidumbre del principio de la pandemia, como bien decía Nicolás al principio, con las obras que se van deteniendo, después un poco todo este problema que decía Iracema de cómo nos vamos saturando de lo que pasa en línea y de todos los problemas que esto implica, y también toda la experiencia que compartió Rodrigo y tú, por supuesto. Así que creo que aunque siempre se quedan cosas abiertas y el futuro es incierto, que es algo que nos ha enseñado la pandemia en sí mismo, creo que hay mucho espacio aquí para que los que compartieron con ustedes este video y los escucharon durante Visiones Sonoras 17, pues tengan su propia opinión, la compartan en los espacios que tendremos y en general en las plataformas con ustedes. Así que simplemente agradecerles muchísimo su tiempo, sus reflexiones. Rodrigo en Valdivia, Iracema, por supuesto, en Ciudad de México, Nicolás en París, por lo que entendí, y tú, Pedro, en Río. Muy internacional el panel, pero también es una muestra de lo que está pasando hoy en día. Así que agradecerles muchísimo, Pedro, a ti por la coordinación, agradecer Gracias, Rodrigo. a Tonali en el ti. CEMAS y les damos un gran abrazo y que estén pendientes del resto de las actividades del festival aquí en la plataforma y del CEMAS, por supuesto. Muchas gracias. Gracias a ti, Rodrigo. Y bueno, si no tendremos la respuesta, tenemos muchas cuestiones que pasamos acá en esta mesa. Fantástico. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Gracias, Iracema, Nicolás y Rodrigo. Obrigado.